Yacu Pérez y el juez Ángel Torres aseguran que fue casual su encuentro en un edificio en Quito. Tema polémico. Fue un saludo casual la reunión que habrían mantenido el candidato presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez Guartambel, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, la noche de este miércoles 3 de marzo. En su cuenta en Twitter, Pérez escribió este 4 de marzo: nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es una reunión secreta. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Pedimos algo justo, transparencia, que se abran las urnas. Su declaración se da después de que el medio digital La Posta mostró unas fotografías en las que se observa a Torres y Pérez salir de un edificio al norte de Quito la noche del 3 de marzo en el que vive Darwin Seraquibe, quien fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ángel Torres, en una entrevista radial, explicó que estuvo en ese edificio porque iba a una reunión con Seraquibe para conversar sobre una opinión a una acción de protección y que se encontró de manera casual con el presidenciable. El acto se conoció a pocas horas de la medianoche del jueves 4 de marzo, fecha en que terminaba el plazo dado por otro juez del Tribunal Contencioso Electoral, a Yacu Pérez, para que complete requisitos y pruebas para impugnar los resultados de los comicios del 7 de febrero pasado. Esta información está relacionada con el recurso subjetivo contencioso electoral que presentó en contra de una resolución del Consejo Nacional Electoral el 16 de febrero, en la que dispuso la revisión de 31 actas de escrutinio de más de 27.700 que entregó Pachacuti como prueba de que habría inconsistencias numéricas y de firmas que afectarían a la candidatura presidencial. Sobre este tema, comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:08. A estas alturas, y fíjense ustedes que justamente ayer comentábamos con uno de nuestros invitados, con el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre cuál es el rol que está jugando ahora mismo Yacu Pérez en este escenario electoral. Todavía es un escenario electoral porque vamos transcurriendo en el camino y la ruta que nos llevará hasta la segunda vuelta del 11 de abril. No podemos hablar de un escenario postelectoral, digamos, sí, después de la primera vuelta del 7 de febrero, pero todavía estamos viviendo un escenario electoral. Y ayer justamente comentábamos con Nicanor Moscoso sobre el rol que está desempeñando Yacu Pérez, ¿no? Y en alguna medida también coincido con lo que ayer nuestro buen amigo, analista político, Jacobo García, decía en sus redes sociales a propósito de lo que estaba sucediendo en el entorno de Pachacuti y de Yacu Pérez. Con respecto de, por un lado, los desatinos y, digamos, las imprecisiones que ha caracterizado esta denuncia de supuesto fraude. Entonces, ayer Jacobo, que se basaba en una entrevista que había brindado Marlon Santi en otro medio de comunicación, decía que Marlon Santi reconoce que no han entregado bien los papeles y las denuncias que sustentarían el supuesto fraude en contra de la candidatura presidencial de Yacu Pérez. Entonces, por un lado tenemos a Marlon Santi reconociendo que no hicieron bien los deberes, y ayer nos lo decía Nicanor Moscoso, ¿no? Que el Tribunal Contencioso Electoral, para curarse en sano, establece una serie de requisitos y de reglamentos o normas para evitar que venga la lluvia de impugnaciones, y les dice, a ver, a los actores políticos, ustedes tienen que hacer esto, venir acá, presentar la denuncia y nosotros la procesamos. Bueno, eso Pachacuti no hace, y ayer lo comentábamos precisamente con el economista Moscoso. Y al mismo tiempo, Jacobo en su tweet ayer, que me pareció bastante gráfico, en realidad, por eso lo quiero mencionar con ustedes, decía que mientras Santi reconocía que no entregaron bien la denuncia, Yacu hace un manifiesto donde dice que el fraude comenzó con las encuestadoras que invisibilizaron su voto. Yacu ya traslada ahora la responsabilidad del supuesto, algo parecido, fíjense ustedes, a lo que ocurrió con Guillermo Lasso en 2017, donde también entraron en ese juego las encuestadoras, pero acá, digamos, me parece que ya es hasta como tardío y es una
veo que una forma de ir desviando la atención de una cosa a la otra, ¿no? Habló del pacto diabólico entre Nebot, Correa y Lasso, que es una cosa que solo Yacu Pérez entenderá, ¿no? De qué se trata. Y dice, Jacobo, que hay una línea muy delgada, y esto me parece que es súper importante que lo entiendan, que lo entendamos, y que además empecemos ya a diferenciar de lo que es en realidad el movimiento indígena, ese movimiento tan heterogéneo, tan diverso, tan plural, tan pluriétnico. Hay una línea muy delgada entre el rebelde empático que sale triunfante, se refiere a Yacu Pérez la noche del 7 de febrero, y el politiquero que empieza a cansar a la gente sin probar nada. Me parece que es muy gráfico la publicación de Jacobo, diferenciando del rol que ha venido desempeñando Yacu Pérez desde el 7 de febrero hasta la fecha. Y yo creo que incluso no diría desde el 7 de febrero, sino desde la época de la campaña, donde Yacu Pérez, lo han dicho esto incluso los propios analistas políticos, los especialistas en materia electoral, en materia de campañas. Yacu Pérez y el señor Herbas se diferencian del resto de candidatos porque hacen una campaña distinta, hacen una campaña más propositiva, hacen una campaña en la que no se meten tanto en la bronca política, sino que van el uno con la patineta o con el scooter y el otro va con el saxo y con la Manuela Pic, mostrándose de una manera totalmente diferente, ¿no? Del político pendenciero, tarimero, que está hablando del correísmo, del anticorreísmo, y bueno, entonces yo iría o partiría desde ahí. Y hoy tenemos un Yacu Pérez totalmente desfigurado, con el cual vemos que incluso ni las bases del movimiento indígena ahora mismo sienten ya una conexión, y se dan cuenta de que ya es una pelea muy individual, muy de Yacu Pérez, ¿no? ¿Le damos o no le damos crédito a esta publicación del periodismo de investigación que publica dos fotos que no nos dicen, creo que mayor cosa, más allá de las declaraciones posteriores de los actores mencionados, ¿no? De este juez del contencioso Ángel Torres, que de paso hay que recordar fue candidato de Creo en alguna elección anterior. Ahora mismo no recuerdo bien si fue en la elección seccional de 2014 o fue en la de 2017, pero fue candidato de Creo Ángel Torres. Entonces, el uno dice que fue un encuentro casual, el otro casi que repite la misma frase, pero el encuentro casual no se da pues en una esquina o en un restaurante, porque los dos resulta que fueron a cenar, no se da en una acera de la ciudad de Quito y que se encontraron de forma casual. El encuentro casual se da nada más y nada menos que en el domicilio de un personaje que es uno de los tantos personajes oscuros que tiene la política de este país, que es el señor Darwin Seraquibe, que fue secretario de Julio César Trujillo. Y vemos cómo todavía hoy las redes de ese Trujillato, que ha sido y ha resultado nefasto para este país, sigue todavía operando. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo Yacu Pérez? Y yo me ratifico en lo que dije ayer en el comentario, que me parece más bien pasó desapercibido el tema de Pérez porque nos concentramos mucho en lo de las vacunas y digamos, de paso está bien, y mucho cuidado con que esta novela de Yacu Pérez vaya a convertirse en una cortina de humo para no seguir exigiendo que nos diga el gobierno la verdad y la lista de los vacunados. Ojo, no nos vamos a olvidar de eso, vamos a estar todos los días repitiendo lo mismo. Pero yo les decía ayer de pasada que el rol que está jugando Yacu Pérez ahora mismo a mí me preocupa y mucho, porque en una entrevista en Vistazo les mencionaba, él ya anticipaba lo que podía ser un escenario incluso para judicializar las elecciones y evitar que Andrés Arauz, en el caso de que salga ganador en la segunda vuelta, pueda asumir el poder por esta famosa denuncia, este cuento del supuesto aporte financiero del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal. Que de paso, déjenme decirles, les recomiendo, escuchen algunas de las intervenciones, de las respuestas que ha dado Carlos Rabascal en varias entrevistas con respecto de esta denuncia, ¿no? Que es además muy, muy tirada de los cabellos. Resulta, bueno, yo no soy quien para mencionarlo, pero de pasada, si es que no lo han visto, no lo han escuchado,
resulta que al suegro de Carlos Rabascal lo asesinaron los guerrilleros colombianos. Entonces Carlos dice, ¿cómo yo, después de haber vivido ese drama familiar, voy a aceptar dinero de las FARC? Entonces, esta supuesta denuncia resulta hasta insensata, si logramos escuchar a Rabascal y el fondo de esa declaración. Pero voy a lo de Yacu. Entonces el hombre dice en vistazo, que vayan a la segunda vuelta Lasso y Arauz. Si gana Arauz, no va a poder posesionarse, porque la Fiscalía de Ecuador y Colombia tienen las pruebas y la contundencia para demostrar que es como es. Bueno, en esta semana, Diego García Sayán, relator internacional por la independencia de los jueces por las Naciones Unidas, en sus redes sociales ha manifestado su profunda preocupación por la situación política del país y por cómo los aparatos judiciales, en este caso las fiscalías de Ecuador y de Colombia, están tratando de interferir en un proceso que debería ser absolutamente democrático y ciudadano. El doctor García Sayán, que es un abogadazo, por eso es el relator para la independencia de los jueces, nada más y nada menos que de la ONU, no es de esos abogados que buscan por aquí para que tuiteen, está diciéndole al mundo entero lo que está pasando en Ecuador. Mientras nosotros acá, que somos, o deberíamos ser los principales interesados, somos simples espectadores de este relajo. Y Yacu Pérez, insisto, se está convirtiendo en una piedra en el zapato. No para Lasso, no para Arauz, no solo para el CNE. Yacu Pérez se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el sistema democrático que en este país, voy a repetir lo mismo que les dije hace un par de días atrás, este sistema democrático está herido de muerte, porque tenemos unas instituciones venidas a menos, en las que la gente no confía, en la que los ecuatorianos no confiamos, y que no han sabido hacer bien las cosas, porque nos vendieron un supuesto proceso de reinstitucionalización que ha significado todo lo contrario. Han hecho pedazos, han hecho trizas la institucionalidad de este país. Y el resultado de eso es que hoy tenemos una democracia que está atravesando unas horas muy bajas. Y creo que tampoco podemos dejar de mencionar, y me parece que es muy importante hacerlo, sobre el rol que están jugando los medios de comunicación. Que estamos, porque nosotros también somos parte de aquello. Hay medios de comunicación que se están convirtiendo en amplificadores de relatos. Me pregunto yo, a propósito de la supuesta reunión y de este encuentro de Yacu Pérez con Ángel Torres. Hay medios de comunicación que están reproduciendo relatos que le interesan a uno, a otro o a otro candidato. Hay candidaturas que están montándoles contrainteligencia a sus contendores para saber qué hacen, a dónde van, en qué se mueven, con quién se reúnen. Les tienen pinchados unos candidatos a otros, sus comunicaciones, y después de esa información va a parar a manos de periodistas que terminan siendo aliados y reproductores de ciertas tesis y de ciertas candidaturas. Yo les dejo esa inquietud. Les dejo esa inquietud, porque para mí periodismo de investigación no son dos fotos mal tomadas que sustentan una serie de elucubraciones. Pero bueno, en este país periodismo de investigación también es ayudar a elaborar cuadernos en viajes de media hora, ¿no? Recordando cifras hasta con los céntimos, ¿no? De cosas que ocurrieron hace 6, 7 años atrás. Entonces, en este país el periodismo hace magia. Pero yo no me voy a comer al cuento. Yo no me voy a comer al cuento. Y yo lo que sí espero y exijo es que las autoridades electorales en este país le den la transparencia que tienen que darle a todo este proceso
y que podamos llegar al 11 de abril los ecuatorianos con absoluta calma y normalidad, sin tropiezos, a elegir un nuevo gobierno. Simplemente eso. Hoy más que nunca necesitamos que las autoridades en este país, todas las autoridades, le den las certezas que no nos supieron dar antes de la primera vuelta, donde llegamos al 7 de febrero con que las papeletas de los parlamentarios andinos no estaban impresas y que no llegaron a todos los recintos, por ejemplo, y que imprimieron a rompecinchas las papeletas, y que imprimieron mal 6 millones de papeletas. Así que ahora de cara al 11 de abril, sí, espero que podamos llegar con más certezas, ¿no?